Cuando el novio de mi hija intentó coquetearme, supe que ese hombre no era lo que parecía. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hija llegó radiante de felicidad a presentarme a su nuevo novio. Yo lo recibí con normalidad, con la educación que le brindo a cualquier persona que llega a mi casa. Él fue amable, demasiado, porque desde esa primera noche noté unas miradas que no me cuadraron. En ese momento intenté convencerme de que era cosa mía, que estaba exagerando. Pero la segunda vez que vino a casa, cuando mi hija salió un momento, se acercó y me soltó que parecía una mujer muy joven y que entendía de dónde venía la belleza de ella. Sentí incomodidad en el estómago. Inmediatamente le pedí respeto y le dejé claro que no volviera a hablarme de esa forma. No quise hacer un drama, así que me callé lo sucedido y no comenté nada de eso a nadie. Sin embargo, a partir de ese día, cada visita se convirtió en una misión para él de buscarme a solas. Recuerdo una vez que entró en la cocina con la excusa de ayudarme con los platos y se pegó demasiado a mí, hasta donde podía sentir su respiración. En otra ocasión, al pasarme un vaso, intentó agarrarme la mano. Cada vez que lo intentaba, yo lo paraba en seco. Le decía que no fuera irrespetuoso, que jamás en la vida me fijaría en el novio de mi hija. Él solo se reía y me decía, no sea tan seria, suegrita, como si todo fuera un juego. La situación llegó a su punto más bajo un domingo durante un almuerzo familiar. Mi hija había salido de la sala un momento y él sacó su teléfono. De pronto, me mostró una foto suya sin camisa, diciendo que era para que viera su progreso en el gimnasio, y añadió que él sí sabría cómo hacerme sentir mujer. Ahí exploté. Le levanté la voz con una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Mi hija escuchó los gritos y llegó corriendo, justo cuando él guardaba el teléfono y empezaba a fingir que era el ofendido. Con una cara que no podía ser más falsa, le contó a mi hija que yo lo había malinterpretado todo, que yo era demasiado sensible y que había visto la foto por accidente. Incluso tuvo el descaro de insinuar que le tenía celos porque era joven y era su novio. Para mi horror, mi hija estalló de furia, pero no contra él, sino contra mí. Me gritó que siempre he querido controlar su vida y alejarla de la gente, y que ya era hora de que aceptara que ella es una adulta. Intenté explicarle mi verdad, contarle cada incidente, cada palabra incómoda, pero no quiso escucharme. Me acusó de inventarme cosas para separarlos. Desde ese día, no me habla. Se fue a vivir al apartamento de él, bloqueó mi número y le ha contado a toda la familia que estoy obsesionada con su novio. El dolor que siento es tan profundo que a veces me cuesta respirar. Yo sé la verdad. Sé lo que vi, sé lo que ese hombre intentó una y otra vez. Ahora me encuentro en una lucha silenciosa y agotadora. Cada día es una batalla entre la rabia que me quema por dentro y la tristeza que me hunde. He intentado contactar a mi hija a través de su hermano, pero él me dice que debo dejarla tranquila, que ya se le pasará. Es fácil decirlo cuando no es a él a quien han acusado de algo tan horrible y bajo. Lo más difícil es la impotencia. Saber que ese muchacho sigue ahí, en la vida de mi hija, probablemente riéndose de mí a sus espaldas, convenciéndola de que su madre está loca. A veces me pregunto si habrá otras mujeres en su pasado a las que haya hecho lo mismo, o si mi hija será la próxima en sufrir cuando se canse de ella. Es un pensamiento que me quita el sueño. He empezado a guardar cualquier pequeña prueba, por si acaso. Anoto las fechas y los detalles de todo lo que recuerdo, aunque sé que no es mucho. Un día, rebuscando en una red social que mi hija ya no usa, encontré una foto de ellos dos. La mirada de él, esa misma sonrisa que al principio me pareció amable, ahora me parece fría y calculadora. Me preguntó si debería guardar esa imagen también. La familia me pide calma, que no me obsesione con eso. Pero, ¿cómo no hacerlo cuando tu propia hija te da la espalda en el momento en que más la necesitaba? He pensado en ir a su apartamento, en pararme allí y obligarla a escucharme, pero temo que eso solo empeore las cosas, que la aleje para siempre de mí. Después de unos días, mientras miraba esa foto en la pantalla, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa, quizás desesperada. Sé dónde trabaja él, y sé que los martes sale tarde. Tenía un plan, consistía en ir a encarar a ese hombre y conseguir las pruebas suficientes para destruir su burbuja de mentiras y manipulación. La idea no me dejaba en paz. Saber dónde trabajaba y su rutina de los martes se convirtió en un pensamiento fijo en mi cabeza.
No era un plan concreto, más bien una necesidad desesperada de hacer algo, de romper ese silencio que me estaba ahogando. Una parte de mí, la madre racional, me gritaba que era una locura, que solo confirmaría la idea que tenían de mí. Pero la otra parte, la que sentía que estaba perdiendo a su hija, me decía que ya no tenía nada que perder. El martes llegó con una leve lluvia que empañaba los parabrisas. Me estacioné al otro lado de la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que casi sentía que se salía de mi pecho. Las manos me sudaban sobre el volante. No sabía qué iba a decir, ni siquiera si me bajaría del coche. Solo necesitaba verlo, quizás encontrar en su actitud, en su manera de moverse, alguna prueba de la persona que yo sabía que era. Lo vi salir. Iba solo, con el cuello de la chaqueta levantado contra la lluvia, hablando por teléfono. Su postura era relajada, confiada. Se rió de algo y ese sonido, aunque no podía oírlo, me recorrió como un escalofrío. De pronto, se giró y sus ojos miraron toda la calle, pasando por encima de mi auto. Por un instante, tuve la certeza de que me había visto, de que me reconocía. Mi cuerpo se puso tenso, esperando una reacción, un gesto de sorpresa o de desafío. Pero su mirada continuó, sin detenerse, como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble más del paisaje urbano. Y en ese momento, comprendí algo devastador. Para él, yo no era una amenaza, sino una molestia menor que ya había logrado eliminar de su vida. Esa indiferencia fue peor que cualquier confrontación. Siguió caminando, alejándose, y una avalancha de frustración y rabia me inundó. Había ido hasta allí, había cruzado una línea, y no había conseguido absolutamente nada. O tal vez sí, porque justo cuando encendía el auto para marcharme, con un nudo de impotencia en la garganta, una nueva y terrible pregunta surgió en mi mente, cambiando por completo el rumbo de mi desesperación. La nueva pregunta era simple y aterradora: si él era capaz de hacer lo que me hizo a mí, ¿qué no sería capaz de hacerle a mi hija? De repente, ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de una urgencia mucho mayor. La imagen de mi hija, vulnerable y creyendo ciegamente en ese hombre, me dejó sin saber qué hacer. Después de fallar con mi plan, giré el volante y conduje hasta casa de mi mejor amiga, Ana. Sin decir ninguna palabra, cuando me abrió la puerta, rompí a llorar. Le conté todo, incluso lo de haberlo seguido esa tarde. Ella me escuchó en silencio, sin juzgarme, y cuando terminé, me tomó de las manos. «Tienes que dejar de actuar como la acusada y empezar a actuar como su madre», me dijo con una calma que no sentía. «No se trata de confrontarlo, sino de proteger a tu hija. Y para eso, necesitamos una prueba que ella no pueda negar». Fue entonces cuando recordé algo. La segunda vez que vino a casa, antes de que mi hija saliera a la tienda, él había dejado su chaqueta en el sofá. Y recuerdo que, cuando volvió a ponérsela, sacó el teléfono del bolsillo interior para revisar la hora. Una nueva idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que me hacía sentir asqueada de mí misma, pero que parecía la única salida. «Su cumpleaños es la semana que viene», dije, mirando a Ana. «Siempre hacemos una pequeña celebración en familia. Él vendrá con ella, estoy segura». Ana me miró, entendiendo a dónde quería llegar sin que yo lo dijera. Su expresión era seria. «Es muy arriesgado, Claudia. Si te descubren, será el final». Le dije que sí con la cabeza, sabiendo que tenía razón. Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Mientras manejaba de vuelta a mi casa vacía, solo una cosa daba vueltas en mi cabeza, un plan tan arriesgado que pondría todo en juego. El día del cumpleaños llegó. Con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me estaba mareando, preparé la mesa. Había convencido a mi hijo para que viniera, esperando que su presencia diera una sensación de normalidad. Cuando sonó el timbre y los vi a los dos en la puerta, sentí que el aire me faltaba. Él me sonrió, esa misma sonrisa falsa y triunfante, mientras mi hija me daba un abrazo sin amor, por pura obligación. La cena transcurrió con una conversación forzada. Yo apenas podía comer. Sabía que solo tendría una oportunidad. Cuando mi hija fue al baño y mi hijo empezó a lavar los platos en la cocina, me encontré a solas con él en el comedor. Era mi momento. Con una sonrisa tan falsa como la suya, le dije: «¿Podrías ayudarme a abrir esta botella de vino? Parece que está trabada».
Él, confiado, se acercó. Mientras forcejeaba con el corcho, yo, con la mano temblorosa, deslicé su teléfono del bolsillo de su chaqueta, que había colgado cuidadosamente en la silla de espaldas a la cocina. Lo metí en el bolsillo de mi delantal, justo cuando mi hija volvía a la sala. Los minutos que siguieron fueron una tortura. Cada risa suya me sonaba a burla. Finalmente, inventé una excusa sobre un pastel que tenía que ir a ver en la panadería de la esquina y salí de la casa, caminando rápido hacia el garaje. Con las manos temblando, encendí su teléfono. No tenía contraseña. La arrogancia, una vez más, era su punto débil. Navegué directamente hacia la galería de fotos. Y ahí estaba. No solo la foto sin camisa que ya había visto. Había selfies en el gimnasio, fotos en ropa interior, pero lo que más me sorprendió y me dio un sentimiento entre enojo y miedo fueron las capturas de pantalla de conversaciones con otros 3 contactos de mujeres. Los mensajes eran casi idénticos a las palabras que me había dicho a mí, halagos empalagosos, insinuaciones, el mismo patrón de acoso. Una de las conversaciones era de hacía solo 2 días. Y le había mandado muchas de esas fotos provocando algo más a esa mujer. Escuché pasos acercándose y apagué la pantalla rápidamente. Era mi hija, con una cara de enojo me dijo: ¿Qué haces, mamá? Nos tenías preocupados. En lugar de responder, encendí el teléfono y se lo mostré. Su sonrisa se congeló al ver la pantalla. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes su teléfono? No importa porque lo tengo, dije, con una voz que no reconocía como mía, tan fría y calmada. Mira con quién está hablando. Lee lo que les dice. Su mirada recorrió la pantalla, al principio con incredulidad, luego con un horror que iba creciendo. El color se desvaneció de su rostro. Sus dedos temblaron al deslizar las conversaciones, una tras otra. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses, no vi rabia en sus ojos. Vi un dolor desgarrador, la amarga desilusión de haber defendido al hombre equivocado con todas sus fuerzas. En ese momento, él apareció en la puerta del garaje, con su sonrisa segura. Cariño, ¿todo bien? Tu madre y tú están tramando algo. Mi hija se dio la vuelta lentamente, con el teléfono apretado en su mano. Sus lágrimas empezaron a caer en silencio mientras lo miraba fijamente. ¿Quiénes son ellas, Ricardo?, preguntó con la voz temblando por sus lágrimas. La sonrisa se borró de su rostro de inmediato. El final de su mentira había llegado. Sus ojos pasaron de la confianza a la confusión, y luego al pánico cuando vio su teléfono en la mano de ella. Abrió la boca para mentir, para inventar otra excusa, pero ya no había tiempo para sus palabras. Con un movimiento rápido y lleno de una rabia contenida durante meses, mi hija alzó la mano y le dio una cachetada tan fuerte que el sonido seco se escuchó en las paredes del garaje. La marca roja de sus dedos quedó marcada en su mejilla. «Basta de mentiras», dijo ella, con una voz temblorosa pero firme. Él se llevó la mano a la cara, y sus ojos, llenos de sorpresa y furia, se clavaron en mí. La máscara de encanto se había ido por completo, dejando al descubierto el rencor que siempre había estado ahí. «Tú», escupió hacia mí, con un odio que me dejó paralizada. «Tú, vieja entrometida, te vas a arrepentir de esto. Te lo juro, te vas a pudrir por esto». No eran solo palabras. Era una promesa, una amenaza cargada de una intención tan oscura que, por primera vez, sentí miedo real. Mi hija se interpuso entre los dos, con el teléfono aún en la mano, protegiéndome. «Sal de aquí», le ordenó, señalando la calle con un dedo temblando. «Ahora». Él nos miró a las dos, con la respiración entrecortada, y entonces una sonrisa torcida y fría se dibujó en sus labios. Dio un paso atrás, hacia la oscuridad de la noche, sin dejar de clavarme la mirada. «Esto no se queda así, suegrita», murmuró antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. La puerta del garaje se cerró, y el silencio que nos envolvió era más pesado que cualquier grito. Mi hija se derrumbó contra mí, llorando a mares, pidiendo perdón una y otra vez. Yo la abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar, pero mis ojos estaban fijos en la puerta cerrada. Lo habíamos expulsado de nuestra vida, pero su amenaza seguía flotando en el aire, como un veneno letal que aún no había terminado de extenderse. La batalla había terminado, pero sabía,
con una certeza absoluta, que la guerra contra su odio apenas comenzaba.